Buenas amigos, nos encontramos en este canal de YouTube Strongman Tarraco para aclararles una pregunta que nos parece muy interesante porque hay muchas dudas como siempre en los temas de volumen y definición, pero esta pregunta nos parece muy interesante porque hay muchas dudas sobre cómo hacer el corte o cómo hacer el cambio desde volumen a definición en este caso. La pregunta es, después del volumen, ¿se puede pasar directo a definición o primero hay que hacer un mantenimiento, es decir, una normocaloría? Y nos parece interesante porque creo que se comete muchísimo el error de hacer un cambio demasiado brusco de volumen a definición. Es decir, nosotros cuando hablamos de definir a una persona, lo hemos especificado en otros vídeos, hablamos de eliminar la grasa manteniendo el máximo músculo posible. No de adelgazar a alguien o de que alguien acabe totalmente tísico, como hemos dicho algunas veces, sino consiste en que la definición vaya acompañada de una respetable masa muscular. Y como la definición en sí, al eliminar grasa, digamos que ponemos un poquito en riesgo nuestra masa muscular bien ganada en volumen. Esta pregunta por eso es tan interesante, porque como repito, creo que hay el gran error de hacer un cambio demasiado brusco. Es decir, de no tener en cuenta la dieta que se hacía anteriormente en volumen y esa bajarla poco a poco. Y lo que se hace por prisas de definir y por prisas de tener resultados es hacer un cambio demasiado brusco. Por lo tanto, esta pregunta me parece extremadamente interesante porque incluso sería más beneficioso entre volumen y definición hacer, por ejemplo, un par de semanas o 15 días, no más, 2-3 semanas, hacer normocaloría. Es decir, hacer un mantenimiento, que el cuerpo pase primero de tener un superávit calórico para almacenar músculo. Y en vez de pegar un corte fuerte hacia la definición, no solo que el corte sea progresivo, sino que hacer primero una normocaloría. Es decir, pasar del superávit a la normocaloría, a las paces calóricas, para que el cuerpo ese, par o 3 de semanas, el cambio no sea nada brusco. Pase de un superávit a una normocaloría. Y luego, pasadas esas 2 o 3 semanas de normocaloría, pasar a una definición, a un déficit calórico. Pero cuidado, no pegar un bajón de 2000 calorías. Que he visto gente que pasaba a ingerir 4000, 5000 calorías comiendo un montón de hidratos, un montón de proteínas, grasas buenas, un volumen no mal hecho, un volumen bien hecho, pero de golpe y porrazo pasar a 1200. Comiendo brócoli y pescado blanco por la noche, comiendo verdura a mediodía, arrasar totalmente con los hidratos, esa persona se va a dejar una cantidad de músculo ingente en ese momento. Se va a dejar mucho músculo, muchísimo. Y eso es el problema de la definición, dejarnos mucho músculo. Y como hemos dicho muchas veces, ¿cuál es la forma de dejarnos el menos músculo posible? Hacerlo lo más progresivo posible, sin prisas. Todos hemos hecho incluso retos de 8 semanas, famosos y demás, pero realmente una cosa es buscar, se puede sí, pero lo correcto es hacerlo lo más progresivamente posible. Y para ser progresivo y para ser, digamos, muy consecuente con lo que hay que hacer una normocaloría, un mantenimiento entre... No estarse 2 meses de mantenimiento, porque eso no tiene ningún sentido, y más cuando quieres definir. Pero para que el cambio de volumen a definición aún sea menos brusco, hacer un poco de mantenimiento de normocaloría. Un par o 3 de semana. Eso ya para mí sería ideal. Por lo tanto, después de volumen, ¿se puede pasar directo a definición o hay que hacer mantenimiento? Se puede pasar directo a definición, siempre y cuando aconsejo que sea muy progresivo. Pero para hacerlo aún más progresivo, poder sí se puede, pero hacer una normocaloría o un mantenimiento aún me parece más correcto. Porque así no pasamos de un superávit a un déficit, sino que pasamos de un superávit a unas paces calóricas, a una normocaloría, y luego a una definición. Y así poco a poco ir bajando. En el momento de que la persona estanque, la bajada se baja un poquito. Estanque, se baja un poquito. No antes con prisa.
No, que solo ha perdido 3 kilos para abajo. No. Mientras se siga perdiendo, se sigue manteniendo la dieta. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un déficit que es correcto. En el momento que nos estancamos, ese déficit ya no vale para el peso actual y bajamos progresivamente. Y así conseguiremos definir a una persona preservando al máximo su masa muscular, que es el objetivo de definición. Quitar la grasa preservando la máxima masa muscular posible. No dejar a un tío tísico o delgado o esquelético. Eso no es. Definición es con masa muscular. Si no, es delgado. Y eso lo hemos hablado muchas veces cuando alguien te dice, no, mido 1,80 m y peso 62 kilos. Me tengo que definir. Hombre, para definir hay que tener masa muscular, hay que tener algo que pulir. Definir es pulir lo que tenemos debajo. Por lo tanto, ahí ser progresivo nos ayudará, es la clave para preservar la masa muscular. Poquito a poco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta pregunta, poder pasar se puede pasar, y más si es progresivo. La mayoría de gente pasa el superávit al déficit. Pero ese par de semanitas en paces calóricas, en normocaloría, para empezar a adaptar al cuerpo, para ya quitar el superávit, las paces, para prepararlo para la bajada progresiva de la definición, creo que también es una opción muy correcta. Y hablando de ser progresivos, eso es la progresión correcta. Superávit, normocaloría, déficit. Esa es la progresión perfecta. Así que si hay que perder 2 semanas más, nadie va a tener problema. Lo que hay que hacer es planificarlo con antelación y no llegar a definir, oye, me tengo que definir, tengo 7 semanas. No, hombre, entonces ya empezamos mal. Las cosas hay que planificarlas prácticamente anualmente con vuestro entrenador. Y a partir de allí las cosas seguro que salen perfectas. Porque recordad que definiciones con masa muscular, lo demás es delgadez, es otra cosa. Por lo tanto, esa progresión es la que nos hará que la masa muscular se preserve al máximo posible. ¿De acuerdo? Pues bueno, esperemos haber aclarado este concepto, que desde luego el tema de dudas, volumen y sobre todo definición se llevan la palma de las dudas que todos tenéis. Esperemos haber aclarado este punto, esperemos que os haya gustado. Si tenéis dudas, como siempre, las ponéis en comentarios del canal o en el email, intentaremos o responderlas allí o responderlas en forma de vídeos, y como siempre, si queréis, nos vemos en próximos. Muchísimas gracias.